2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Para así ya tener el panorama completo de cómo eran los diezmos en el antiguo pacto, y que por supuesto no aplica para nosotros hoy en día debido a lo que estamos estudiando en estos días. Dice Levítico capítulo 27, versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Esto ya nos ubica para quién eran los diezmos, a quién se le dio la ordenanza, para los hijos de Israel. ¿Y cuándo empezó esa ordenanza? En las instrucciones que recibieron ellos en el monte Sinaí. Lo cual llegamos a la misma conclusión, que ellos no participaban de los diezmos como tal, como pueblo. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 27. Y vamos a ver dos cosas puntuales de esta cita. Número uno, y esto es algo que ustedes deben saber. Los diezmos se daban cada año. Los diezmos eran anuales. No eran 3 veces al año como las festividades que ellos tenían. No era en los novilunios, una vez al mes. No eran dados en el Shabbat, una vez a la semana. Era una vez al año. Lo cual ya nos indica bíblicamente el error que cometen muchas personas al exigir los diezmos los domingos e incluso en otros días. Vamos a leer entonces el capítulo 14, versículo 22 al 27. Vamos a pedir al hermano Manuel que por favor leamos lentamente allí. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás. Especifica el tipo de diezmo. Ya lo hemos estudiado, pero sigue recalcando aquí Moisés para nuestra ayuda, sigue recalcando de que era del fruto que rindiera el campo cada año indefectiblemente, o sea, fielmente, no podían dejar de hacerlo. Sigue, hermano. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora, nos dice esta cita que ellos debían llevar el diezmo cada año, al igual que las primicias. Dice que es del grano, del vino y del aceite, y que tenían que llevarlo al lugar donde Dios dijera que se le iba a adorar. Recuerde que ellos estaban, en este momento estaban en el desierto, duraron 40 años. Por lo tanto, ellos no estaban recogiendo los diezmos en esa oportunidad, ni siquiera las primicias. En este caso, cuando entraran a la tierra de Canaán, debían poner en práctica cada uno de estos enseñanzas, las primicias y los diezmos. Pero los diezmos y las primicias tenían que llevarla al lugar que Dios escogiera. Todos sabemos que se trata del templo de Jerusalén, pero también el tabernáculo estuvo en Silo antes de que estuviera el templo como tal en Jerusalén. Pero recuerden, era donde estaba el tabernáculo o el templo en el cual ellos debían llevar el diezmo y las primicias. Ahora, ¿qué sucedería en el futuro? Y por eso
Moisés va a hablar de el largo camino. Ellos podían, de acuerdo a la tierra que le tocara, iba a haber una salvedad y se iba a solucionar cuando el camino era demasiado largo, desde el versículo 24 al 26, Manuel. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Recuerden que el pueblo de Israel se iba a ubicar por tribus. Y verdaderamente los que iban a estar cerca en este caso, del futuro templo de Jerusalén, eran las tribus de Judá y de Benjamín en este caso. Pero imagínense lo que estaban en Dan, por allá hacia el norte. Un camino demasiado largo. Y recuerden que era frutas, aceite, mosto, trigo, animales, que ellos tenían que traer caminando, pues. Como el lugar era lejos, ellos tenían que venderlo y tener el dinero para que cuando llegaran al lugar, en este caso a Jerusalén, al llegar al lugar, ellos podían comprar lo que ellos quisieran dentro de su diezmo. Recuerden, lo que ellos trajeran el diezmo, pero como el camino era muy largo, lo vendían, ese diezmo ellos lo llevaban en sus bolsas y cuando llegaran al sitio, a Jerusalén, ellos tenían que comprar lo que les pareciera. Ahora, estamos viendo que ese diezmo del cual se está hablando acá, ellos también tenían que comer de ese diezmo. Esto es muy importante porque cuando nosotros estudiamos con algún religioso que le hablamos de este punto acerca de los diezmos, a lo mejor ustedes no han tratado ese asunto, y que les hablamos que los diezmos eran del producto del campo o del producto del ganado vacuno o ovejuno. Ellos alegan que en los tiempos del pueblo de Israel, en los primeros años o en aquellos tiempos, no existía el dinero, pero estamos viendo que sí va a existir la moneda como tal, pero la moneda se iba a emplear para que ellos, al llegar a Jerusalén, compraran lo que iban a traer y darlo allí y comerlo en la ciudad de Jerusalén. Porque dice aquí el versículo 25, lo cambiarás por dinero. Y dice el versículo 26, y la plata la emplearás en esto y aquello. Lo que estamos viendo, según el recuadro, es que el diezmo es cada año. Cada año. Si un religioso exige el diezmo y apela a Malaquías, que es famoso el capítulo 3 de Malaquías, que lo apela y dice, ustedes me están robando, recuerde que cuando Malaquías está hablando del diezmo, está hablando de este tipo de diezmo. Sácatela. Del diezmo anual. Lo quieren aplicar para la adoración el domingo y otros días. No, era un diezmo, en este caso, anual. Y debía ser llevado a Jerusalén. Versículo 27 y al 29, hermano Manuel, sigue. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Qué observan ustedes acá con respecto a este mandamiento? Que todavía yo no he hablado. ¿Qué observan?
No observan nada. El El cuidado de versículo los 28 levitas, es ¿no? el que, ¿Qué dice? el versículo 28 es el que, espérame. ¿El que qué? Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Está claro el mandamiento. ¿Qué debían hacer? Guardarlo en Guardarlo. sus ciudades. Al final de cada 3 años, ese diezmo no iba a ser llevado a Jerusalén, iba a quedar en sus ciudades. Iba a ser como depositado, ¿verdad? En sus ciudades. Esto es algo muy importante para nosotros desarrollar el tema. Cada año tenían que llevarlo, ¿a dónde? En este caso, a Jerusalén. Y cada 3 años no se llevaba el diezmo al lugar que Dios hubiese escogido, porque ese diezmo quedaba represado en las ciudades donde ellos vivían. ¿Pero en qué lugar? La Biblia no nos lo dice acá, pero por inferencia entendemos que debía haber un lugar donde ellos tenían que almacenar ese diezmo. Y ese diezmo que ellos almacenaban, después vamos a verlo más claramente, unos versículos más adelante. Ese diezmo que ellos almacenaran, ¿para quién iba a ser? Levitas. Solamente. No, para la huérfana, el huérfano y la viuda, el extranjero. El extranjero. Cada 3 años. Recuerden, se depositaba. No en el banco. Después vamos a ver en dónde. Ya lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Ok, sigamos. Levítico, versículo 28 y 29, nos dice que era para los levitas, el extranjero, el huérfano y la viuda. Ese diezmo se iba a depositar en la ciudad donde vivía cada uno y se depositaban en almacenes, lo que se llama alfolíes. ¿Le suena esa palabra, alfolíes? ¿Le suena esa palabra? Malaquías 3:10, hermano Carmelo. Aquí estamos aprendiendo de dónde viene la palabra alfolí. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Versículo famoso, ¿verdad? Entre los religiosos, ¿cierto? Traed todos los diezmos al alfolí. Incluso lo leen de una manera que motivan al grupo, motivan a las personas. Dice versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Ya entienden qué son las ofrendas? Las primicias, los animales, ¿verdad? El pueblo estaba robando a Dios. ¿Por qué lo estaba robando? Porque Dios ya había establecido principios por los cuales los menesterosos, en este caso los huérfanos, las viudas o el extranjero, y en este caso los sacerdotes o los levitas, tenían que alimentarse de los diezmos y las ofrendas que el pueblo de Israel tenía que llevar a la casa de Dios, o en este caso a las ciudades. Y por eso dice,
me habéis maldecido con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El alfolí, hermano, es un lugar de almacenaje, es decir, un silo o algo así. Era un lugar, un depósito en el cual ellos tenían que llevar. Cuando le preguntamos a alguien que desconoce esto de las Sagradas Escrituras, les preguntamos qué es el alfolí, rápidamente dice la iglesia, el lugar donde nos congregamos. Otros dicen el altar o el púlpito. Otros dicen que el alfolí es la cesta que se utiliza y allí se echa. No. Según lo que estamos viendo a la luz de la escritura, el alfolí es un depósito. Y una vez que ellos llevaran los diezmos al alfolí, ¿qué iba a suceder? En el versículo 11, Carmelo. ¿Versículo cuál? 10 y 11, vuelve a leer. 10 y 11. Versículo 10 dice, traigan todo el diezmo al alfolí o a la casa del tesoro para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ya un momento. ¿Cuáles son las ventanas del cielo en este caso, hermano? No sé cuál es la ventana del cielo. No sabes. Si ellos no daban los diezmos, si ellos nos daban las ofrendas, la lluvia se iba a detener. Recuerda que ellos dependían de la lluvia. La lluvia se iba a detener, pero si la traían, si iban a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y qué dice el versículo 11? Por ustedes reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿Cuál es, hermano? Hermano, estamos pensando como personas que vivimos en el campo, que dependemos de las cosechas, de la agricultura. El devorador, las langostas, el devorador, los parásitos, el devorador, los animales que pueden devorarse la cosecha. El pueblo de Israel sabía lo que Dios les estaba diciendo. Sigue leyendo el versículo 11. Continúa, versículo 11. Por ustedes reprenderé al devorador para que no le destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Si hubieses leído completo, hubieses sabido quién era el devorador. ¿Estás viendo? Hermano, eso está allí. ¿O no lo ven ustedes allí? ¿Y por qué las personas engañan tanto, verdad? Porque solamente sacan el versículo 8 y el 10. Porque sacan, presten atención, mis hermanos amados. Cuando nosotros sacamos una enseñanza dentro del contexto del libro e incluso dentro del contexto de la historia de Israel, de los libros anteriores que hablan de diezmos, de primicias, cuando lo sacamos dentro de ese contexto y lo llevamos a nuestro tiempo, le inventamos a las personas y les hablamos que si no da el diezmo va a venir el devorador, que no sabemos cuál es ese devorador, pero ellos dicen que es devorador, me imagino que es como un demonio o algo así. No lo sé, yo nunca lo he oído, me estoy imaginando, porque si tú trabajas en tu computadora, bueno, el devorador debe ser ¿cómo se llama? Un hacker, una cosa de esa, ¿no? ¿Cómo se llama? Un troyano. Algo parecido, pues, o un ladrón, etcétera. El punto acá es que se está hablando, aquí el Señor no está hablando de una manera
espiritual, no está espiritualizando la palabra. Aquí se está hablando de una manera literal. Ustedes, al dar los diezmos y las ofrendas, las ventanas de los cielos se abrirán. Traeré sobre la tierra bendiciones que sobreabunden y alejaré de vosotros el devorador. Y los devoradores iban a ir para las otras tierras, como sucedió cuando se dieron las 10 plagas de Egipto, que sus tierras en Gosén no eran tocadas. ¿Están viendo el punto? De manera que los diezmos y las primicias, pero como estamos estudiando hoy los diezmos, porque ya estudiamos el asunto de las primicias, los diezmos se llevaban al alfolí, pero el alfolí no es la iglesia o el lugar, porque también quiero decirles que la iglesia no es el lugar físico, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el lugar físico, no es el templo. Algunos dicen que la iglesia o el templo es la casa de Dios. No, la casa de Dios somos nosotros ahora en el nuevo pacto. No es el púlpito, no es el altar, no es la cesta donde se recoge el dinero. No, el alfolí era un lugar de almacenaje. Eso es lo que nos enseña la Biblia, lo que era el alfolí. Aparte de eso que habían, recuerden, los alfolíes había en la casa de Dios, que en ese caso era el templo de Jerusalén, pero también había alfolíes o depósitos en las ciudades donde ellos vivían, para que cuando llegaran a los quienes les correspondían esos diezmos del tercer año, ¿quiénes tenían que ir a ese alfolí? Los huérfanos, las viudas, el extranjero y los levitas. Iban al alfolí y había allí personas escogidas, lo vamos a ver ahorita en esta lectura, que les iban a dar de acuerdo a la situación que ellos estaban pasando. Ahora vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 4 al 13. Hermano Andrés, vas leyendo poco a poco para ampliar esta enseñanza. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 4 al 13, dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Vamos a detenernos aquí un momento. Cuando nos dice acá que da un mandamiento, está hablando de rey Ezequías. El rey Ezequías fue una persona utilizada por el Señor que restauró todo el servicio de oración en su reinado. Y aquí está dando las ordenanzas que deben tomarse para que no fueran apartados los sacerdotes y levitas del ministerio y se pudieran dedicar a la ley de Dios. Recuerden, es claro el punto. Los diezmos eran para los levitas, primeramente, y para los sacerdotes. Pero ahorita no hay levitas. Los levitas no son los pastores. Los levitas no son los profetas. Los levitas no son los predicadores. Los levitas no es nadie. Los levitas existieron en una oportunidad. Que haya ahorita predicadores es otra cosa y ese es otro tipo de enseñanza y se habla de las ofrendas, pero no de los diezmos. Sigue, hermano. 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos
de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová, su Dios. Vamos Y a lo- leerlo allí. Y lo apilaron en montones. Ujú. Esto está pasando muchos años después de haber muerto David, Salomón. O sea, han pasado muchos años. Y recuerden que él está restaurando la adoración en la época mosaica. Y dentro de la adoración era que tenían que llevar los diezmos. Y han pasado tantos años que es el mismo diezmo. Mosto. ¿Qué más dice la escritura ahí? Aceite, grano, frutos Aceite, miel, grano, frutos del campo, bueyes, ovejas. Lo mismo, no podía cambiar el diezmo. Para ellos era lo que se había establecido. Ellos amontonan eso y miren lo que sucede en el versículo 7 en adelante, hermano. Versículo 7 dice: En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: Desde que comenzaron a traer las ofrendas de la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Cananías, el principal, y Semeí, su hermano, fue el segundo. Y Jehiel, Asacías y Naat, Azazel, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simeí, su hermano, por mandato del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Se hicieron unas cámaras en el templo de Dios en Jerusalén para almacenar. Estamos viendo que se usaron cámaras, se usaron depósitos en la casa de Dios para almacenar los diezmos y las primicias. Y cuando iban los menesterosos, en este caso los que ya hemos mencionado, o huérfanos, viudas, extranjeros y aún los levitas, ellos podían ir allá, pero habían personas encargadas en la administración de esos diezmos, de esas primicias, de esas ofrendas. Los encargados eran un buen número. Había un orden en cuanto a esto. Vamos a leer Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 39. Mucha gloria, por favor, si están amables. Si tienen preguntas, háganlas. Si no tienen, yo continúo. Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 39. Nehemías, capítulo 10. Ezequías reinó antes que el pueblo de Israel fuera llevado a Babilonia esclavo o como servidumbre. Y Nehemías regresa de los deportados, 70 años de haber estado en Babilonia, regresa y empiezan a construir la casa de Dios, a construir los muros, en el caso de los muros. Y una vez que estaba todo, él va a ordenar nuevamente la adoración del pueblo de Israel. Hermano. 35 dice: y que cada año
traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Está siendo claro para los sacerdotes que ministran en la casa de Dios, pero llama la atención que dice el versículo 36 que ellos hicieron como está escrito en dónde. El libro de la ley. En el libro de la ley. Ellos no podían salir de lo que estaba escrito. Hermanos, si nosotros apoyamos una adoración en este tiempo, tiene que ser como está en la palabra de Dios, pero en el nuevo pacto. Eso estaba escrito para el pueblo de Israel. Ellos no podían salirse de eso que estaba escrito. Ellos pudieron decir, bueno, no, a mí se me ocurre llevar otra cosa. A mí se me ocurre llevarlo 3 veces al año, 5 veces al año. No, era anual. Todo como está escrito. Si vamos a exigir los diezmos, hoy en día tiene que ser como está escrito. Como está escrito. Sigue, hermano. 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. A las cámaras de la casa, están viendo, a los depósitos, cámaras. Al alfolí, ¿verdad? Sí, era como, no, en este caso el alfolí eran más los que estaban en las ciudades, mientras que lo que estaba en el templo eran llamados cámaras. Ahora, una pregunta, si de manera para apreciarlo, nosotros nunca podemos leer la Biblia a nuestra manera de pensar las cosas, porque cuando a la gente les preguntamos qué es un alfolí, sacan conclusiones, ¿verdad? La iglesia, el templo, la casa de Dios, que estamos, el cesto donde colocamos las cosas, entonces, ¿qué serían las cámaras? Entonces llegaríamos, bueno, las que tenemos en los celulares, ¿verdad? No. No, como un cuarto reservado. Es un cuarto, porque la gente cuando lee cámaras están pensando en otra cosa. Es un cuarto reservado. No podemos analizar la Biblia de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurra. Eran lugares aparte dentro del templo para guardar eso. Siga. 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas. Cuando los levitas recibiesen el diezmo, que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Cómo no abandonan ellos la casa de Dios? Si llevan los diezmos y las primicias. Ese es el punto de abandonar la casa de Dios. Y por eso le enseña Dios a Malaquías, por medio de Malaquías, ustedes me están robando. Y llama la atención que Malaquías es el último libro del antiguo pacto. Y aunque el pueblo se había comprometido aquí con Nehemías a los años, ya no siguieron haciendo eso. Por eso ustedes me están robando y por eso los cielos no le está cayendo bendiciones a ustedes. Pruébenme a ver si con el diezmo y las primicias yo no los voy a bendecir. Pero recuerden, era para el pueblo de Israel. Y siempre, no importa en los años que pasaran, vimos la enseñanza de Deuteronomio en Moisés antes de entrar a la tierra prometida, vimos a Ezequías muchos años después, y luego muchos años después vemos a Nehemías y luego unos años más adelante a Malaquías hablando de lo mismo. El pueblo de Israel tiene que dar los diezmos y llevarlos al alfolí, a los depósitos en sus ciudades, y
anualmente tienen que llevarlo a Jerusalén. Vamos a leer el capítulo 12, Omaira, versículo 44 de Nehemías. Mm, 12:4, 44. 44. En aquel día fueron puestos, ¿sí? ¿Me oyen? Sí, Hola, ¿sí? sí. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, Lo que le porque era correspondía. grande, Sí, lo que le correspondía. sí. Capítulo ¿Sigo? capítulo 13, versículo 12 y 13, por favor, Omaira. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadot. Y de los levitas, Pedaías, y al servicio de ellos, Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Muy bien. ¿Quiénes eran los encargados de administrar eso, de ser mayordomos? Los fieles, ¿Quién más dice antes de ser fiel? los sacerdotes. Los sacerdotes. Los Sacerdotes. sacerdotes arónicos, los sacerdotes levíticos. No podía ser otra persona. Sí. Recuerden, para que el diezmo exista y para que se administre, tienen que ser sacerdotes Sacerdotes. levitas. Es muy importante que ustedes lo entiendan. Vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Ay, perdón. No fui para atrás, ya le di mal. Ok, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 al 19. ¿Quién no ha leído? ¿Quién anda por allí? 12. Jesús. 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, Ok. al extranjero. ¿Habían oído ustedes esto del año del diezmo? ¿Qué es el año del diezmo según lo que acabas de leer, hermano Jesús? O sea, la acumulación del diezmo en todo el año, ¿no? Vuelvo a leer lentamente, solamente el versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero. De todas las cosechas. O sea, de todo lo que había hecho en el año Ok, ¿y en qué año? tercero. El año del diezmo era el año tercero. Eso se llama el año del diezmo. ¿Pero por qué se llama el año del diezmo? Porque recuerden, el año del diezmo era el momento en el cual todos los israelitas tenían que almacenar en sus alfolíes, en sus lugares, era ese diezmo exclusivamente para los extranjeros, el huérfano, la viuda, también los levitas. No le correspondía a ellos, mientras que en los primeros 2 años, ¿a dónde tenían que llevar ellos los diezmos? Jerusalén. A Jerusalén. Y allá ellos tenían que comer el diezmo, mientras que acá no. Aquí el diezmo es exclusivamente para todas estas personas. ¿Se están viendo? Es el año del diezmo. Sigue, hermano.
El año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás Comerán en delante tus de... aldeas. Están viendo que los diezmos no iban a Jerusalén, en sus aldeas. Cada No, ahí está. tribu, cada israelita tenía la obligación de dar su diezmo y pues, para estas personas menesterosas. Síganme. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Vamos a quedarnos allí. Aparte de dar el diezmo en el año del diezmo, ellos tenían que hacer una especie de un ceremonial. Ellos tenían que dirigirse a Dios cuando ya habían dado el diezmo y iban a decir, y dirás en presencia de Yahvé tu Dios, estoy leyendo el versículo 13, he apartado de mi casa lo consagrado. ¿Qué era lo consagrado? Lo de los 3 años. El diezmo. Recuerden, aquí el diezmo es llamado algo consagrado y según lo que hemos estudiado ya que ¿cuándo es algo consagrado? ¿O qué significa la palabra consagrado? Apartado. Apartado. Cuando algo es apartado, ya eso está consagrado. Y por eso está diciendo el israelita, cuando lo daba, lo he consagrado, lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he transgredido ninguno de tus mandamientos, ni los he olvidado. Versículo 14, hermano Jesús. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Conforme a todo lo que me has mandado. ¿Y dónde estaba esa ordenanza? En el antiguo pacto, en la ley. Ellos no podían añadirle ni quitarle. Ellos sabían por qué eran los diezmos. El pueblo de Israel tenía que atender a sus personas necesitadas y menesterosas, y Dios en su sabiduría les dio el momento y el motivo o la forma por la cual ellos iban a ser ayudados. Y por eso él dice, yo no me he gastado el diezmo, nada de lo que tú me has dado lo he usado para mí, nada, ni lo he usado para la idolatría, no lo he usado para nada, lo he apartado para ti. Recuerden lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios 16 en cuanto a las ofrendas. Poned cada uno de vosotros aparte algo. Interesante, ¿verdad? Pero ahí habla de las ofrendas, no de los diezmos. Versículo 15 y 16, hermano. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Le está pidiendo el oferente que lo bendiga. Cuídame, bendíceme, Señor, porque te estoy dando lo que tú me has dado y obedezco a tu palabra. Y Moisés dice que debes cumplir los estatutos y decretos, poner por obra todo de corazón y con toda alma. No era solamente, recuerden, toda la adoración estaba ligada. No era solamente dar los diezmos cumplidamente y las primicias y dárselo a los levitas, porque caeríamos como el fariseo en su oración, recuerda. He dado el diezmo de todo, no sé cómo este publicano. No fue justificado, porque no solamente es el asunto del diezmo y del dar al Señor, como por cierto, los religiosos utilizan mucho este eslogan y esta forma de sacar, porque esa es la expresión correcta, hermano, es sacar el dinero a las personas que ignoran la escritura, no la manejan correctamente, y ellos hablan de que Dios los va a bendecir si dan y si dan y si dan, cuando nos damos cuenta que no es solamente dar, sino que también hay que
Hay que guardar los estatutos, hay que guardar la palabra de Dios, hay que obedecer en todo lo establecido por Dios y hay que hacerlo ¿de qué manera? De corazón y con alma. Claro, ponerlos por obra para poder andar en sus caminos. Así es. Y Entonces, lograr con actitud. hay personas hoy en día que de repente no se van a reunir o no se están reuniendo en lugares. Están en sus... yo lo he visto, no sé si ustedes lo han visto, que llegan a cualquier congregación, se bajan y dan la plata a la persona y siguen. Yo lo vi en una oportunidad en Venezuela y siguen. Y entonces, ¿y para dónde se fue? El domingo no se reunió, se iba creo que para que la familia, la playa, quién sabe por dónde se iba, pero él creía que si él daba eso, ya Dios lo iba a bendecir. ¿Entienden el punto? Que no se trata solamente de dar. Tú tienes que poner en práctica, o yo tengo que poner en práctica la palabra de Dios durante cuántas horas al día. Hemos dicho que la adoración no es un evento, la adoración es un acto que se hace las 24 horas del día. Entonces, yo tengo que dar, como me manda ahora el nuevo pacto, pero no son los diezmos. Ellos tenían que diezmar, ellos tenían que dar las primicias, ellos tenían que dar ofrendas, pero ellos tenían que guardar la ley en cuanto a todos los 10 mandamientos, en cuanto a bendecir a su prójimo, etcétera, y tenían que hacerlo de alma y de corazón, todo unido. No es una sola parte. No, yo estoy dando como el fariseo, yo doy de todo. No, así no es. Sí, hermano. 17 al 19. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Amén. Vemos nuevamente en el versículo 18 lo que Dios reiteró en Éxodo capítulo 19. Me seréis un especial tesoro de entre todos los pueblos. Y aquí le está diciendo en el versículo 18, hoy Yahvé te ha hecho aseverar que has de serle su pueblo especial, como te había prometido, pero tienes que obedecer todos sus mandamientos. Lo mismo, todo nos lleva al mismo punto. Adorar es obedecer y adorar es tenerle fe y confianza en Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? El que obedece, el que confía en Dios, el que tiene fe y el que cumple todas sus ordenanzas. Jesucristo lo dijo muy claramente en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a dejarlo hasta acá. Ya el próximo martes culminamos esta parte de los diezmos, pero vamos a hacer la aplicación en el libro de los Hebreos. Vamos a hablar de eso. ¿Qué dice la Biblia acerca de los diezmos? Porque ya no recogemos los diezmos, que es lo que la Biblia nos dice. Y vamos a dar por culminado esta parte. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.